Denuncia que realizó el diputado Eduardo Rubio. La bancada de diputados Frente Amplio tiene hasta hoy para ver si apoya o no la conformación de una comisión investigadora por las irregularidades de ACE y la estafa al FONASA también. De todos modos, se indica que la investigadora será aprobada porque cuentan con el voto 50 de Gonzalo Mujica, aún si el Frente Amplio no lo apoya. Vamos a ver de qué se trata esta corrupción de la que habla Eduardo Rubio. Lo tenemos en el móvil de Desayunos Informales. Rubio, buenos días. Buenos días, un saludo para todos, un gusto estar en contacto con ustedes. Gracias, igualmente, Rubio. Bueno, hablemos de esta apariencia de corrupción, así lo llamó cuando hizo la denuncia. Bueno, sí, nosotros presentamos una denuncia para conformar una comisión investigadora, una denuncia dividida en 7 capítulos. El primer capítulo aborda todo lo que tiene que ver con tercerizaciones. Aquí está la contratación de empresas de limpieza, de conserjería, camilleros. Está la compra de servicios médicos. Está también la compra o contratación de traslados a privados. En este capítulo, sin duda, es donde está o se encuentra la mayor parte de ilicitudes, pero no porque nos parezca a nosotros. Nosotros tenemos como documentación base, además de denuncias, de elementos que no llegaron, pero en esta parte la documentación base es la propia auditoría interna de ACE y una auditoría externa que contrató ACE, en donde a pesar de que una minoría de unidades ejecutoras brindan la información, para la auditoría externa de las 70 unidades ejecutoras que tiene ACE, solo 29 presentaron información, de las 29, 27 tenían irregularidades. Y en la auditoría interna que promueve ACE, solo 20 unidades ejecutoras mandan información, las 20 con irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades? Bueno, en el caso de las contrataciones a empresas de limpieza, conserjería, ese tipo de servicios, casi que la regla es que los contratos no están bien hechos. Por ejemplo, se exige en este tipo de casos que la empresa que es contratada haga un depósito para de garantía de fiel cumplimiento del contrato. En casi ningún caso esto se realiza. En los contratos la media hora de descanso o los insumos van por cuenta de la empresa. En muchos casos es ACE que paga las medias horas de descanso, además de pagar lo que fijó el contrato, que suministra la ropa, que suministra los insumos. Esto es absolutamente irregular y le cuesta plata al Estado, Rubio, le cuesta plata a ACE. Rubio, una consulta. Usted involucra también la estafa al FONASA, que tiene una cantidad de procesados, inclusive con prisión, y donde quizás la opinión pública lo vio como un problema, un tema de delincuencia, que aprovecharon. ¿Por qué también está metido en esta investigadora? Bueno, ese es el último capítulo, porque con ACE después tenemos en contratación de servicios médicos, sobre todo la presencia de jerarcas de ACE en distintas unidades ejecutoras que tienen sus empresas, se contratan a sí mismos. ¿No hay licitación ahí, Rubio? ¿Cómo? ¿No hay licitación? No escuché, ¿cómo? Si no hay licitación en ese... Sí, bueno, en algunos casos no hay licitación, son compras directas. Cuando la ha habido, han sido observadas por el Tribunal de Cuentas. Incluso la propia ACE o la gerencia de ACE ha observado o ha desaconsejado estas contrataciones que se hacen igual y se terminan haciendo por compra directa. Situaciones que duran 3, 4 años, ¿verdad? No es que sea una excepcionalidad. Claro. Profesionales o funcionarios de ACE que trabajan para una tercerizada y lo hacen en el local de ACE y en el horario que trabajan para ACE. Ahora ha saltado un problema muy serio en el hospital de Rivera. Pero usted me preguntaba por el FONASA. Es verdad que ha habido una cantidad de procesados que han nutrido la crónica policial en lo que es la operativa de la estafa de afiliar o las afiliaciones truchas que se llaman. Pero nosotros no vamos a esa parte que ya está contemplada, vamos al origen del problema. ¿Por qué se pudieron producir estas estafas? ¿Por qué hubo empresas de afiliaciones que
pudieron localizar a las personas que podían cambiarse de prestador de salud, las que estaban liberadas del corralito. ¿Saben por qué? Porque se filtró información que es estrictamente reservada y de manejo del Estado, en este caso del BPS. O sea que Cuando tiene que se haber abre el habido corralito mutual, filtración de información. bueno, ahí apuntamos nosotros. Bueno, capaz que hubo un hacker. Capaz ¿Pero qué que hubo, elementos hay no sé, para que pudo apuntar hacia pasar. allí, Rubio? Es que es la única manera de que, por ejemplo, cuando van a los complejos de los jubilados, golpeen solamente las puertas de aquellos jubilados que estaban en condición de ingresar al FONASA. Claro. O que se maniobre hasta con las cédulas de personas que sin que se enteraran siquiera fueron cambiados de mutualista. Sí, sí. Para eso hay que tener la información. Claro. Usted no puede ir a la computadora y 2,5 millones de cero de identidad, ir haciendo la prueba a ver cuál le da, porque es un tiempo muy, muy corto y además la constatación es que se fue directamente a las personas que estaban en condiciones de hacer justamente el cambio. Diputado... Y se generaron situaciones muy graves. Mire, yo hace un par de días recibí en el despacho a una señora jubilada que fue una de las estafadas. Nos contó cómo fue la operativa. Esta persona, una enferma crónica que se atendía en ACE, la afiliaron a una mutualista donde no podía pagar los medicamentos. Estuvo 4 meses sin medicación porque es el tiempo que demora el trámite. Y después nos preguntamos también, y lo preguntamos en la denuncia, ¿qué ha hecho la JUNASA en todo este tiempo? Digamos, como el organismo que debe controlar el cumplimiento del compromiso de gestión de los prestadores de salud. ¿Qué ha hecho? Diputado... Nosotros aportamos, por ejemplo, una comunicación... Sí. No, porque a veces en estas denuncias, cuando hay irregularidades de todo tipo y tan amplias, es difícil que la gente logre enfocar problemas. Me parece que este último ejemplo que usted da de la señora refleja muy bien cómo afecta la vida cotidiana. Me parece que otro hecho que de repente en cifras no es tan importante, pero que sí puede ser bien llamativo de cómo se manejaban algunas cosas, es lo que ocurría con la compra de electrodomésticos a nombre de pacientes psiquiátricos. ¿Cómo era esa operativa? Bueno, en el capítulo de unidades ejecutoras ponemos las colonias psiquiátricas. Allí constató la auditoría de ACE. O sea, lo que ponemos nosotros son los hechos constatados. Queremos ver quién tenía la responsabilidad, qué se hizo y si sigue pasando. Los pacientes que están en las colonias son muchos jubilados o pensionistas. Y ahí se encontró que había compras de electrodomésticos a cuenta de los pacientes. Heladeras, televisores, lavarropas, que no los tenían los pacientes. Se constató en la auditoría interna, por ejemplo, que cuando fallecen internados, la cuenta que maneja justamente la dirección de la colonia, bueno, tiene que hacer un traspaso de esos fondos. Creo que si no hay herederos pasan a la Contraloría General de la Nación. Se encontraron que había 3 años de atraso en esa información. Se encontraron con que había pacientes fallecidos que no figuraban en el informe de pacientes fallecidos. Son cuestiones graves, ¿verdad? Capaz sí. que, como ahora, usted Rubio, dice... evidentemente se va a estar la esta magnitud comisión, de la cantidad... porque cuentan con el voto de Gonzalo Mujica, ¿no? O sea que, por más que el Frente Amplio diga que no... Bueno, yo creo que hay muchos legisladores del Frente Amplio que están por lo menos con la voluntad de votarla. Puede estar la discusión cuál es el carácter de la investigadora. Me parece que hoy nadie habla en contra de que se instale esta investigadora porque los hechos denunciados realmente son, me parece, graves, son reales, no estamos haciendo un recorte y pego, como han dicho otras veces. Nosotros pusimos 74 páginas de denuncias concretas, muy concretas, que además algunas son públicas. El tema de las empresas de ambulancia, de aquel director de hospital de Bella Unión, que se contrataban a sí mismos, que implica cifras muy importantes en dinero. Estos hechos se reiteran en distintos lugares. Bien. En fin, hay hechos concretos. Me parece que va a haber acuerdo general de que es necesaria la investigadora. Capaz que no hay acuerdo en el carácter de la misma, pero yo no me puedo adelantar a los hechos. Perfecto. Espero que toda la Cámara de Diputados vote esta investigadora. Bien, Eduardo Rubio, muchísimas gracias por este móvil.
Hasta luego, pase bien. Hasta luego, buena jornada. Nos quedamos ahí sin audio, me parece. Bien, vamos...